Qué gusto saludarlo este domingo en las noticias GDL, el debate, pero hoy vamos a tocar un tema que a todos nos interesa. Madres de familia, amas de casa, a la población en general o los estudiantes de la zona sur de nuestra ciudad, que es el Plan Integral de Movilidad para el sur de la ciudad. Y tenemos a todos los expertos que hoy nos van a explicar el ABC de lo que es este plan, de manera más sencilla, cuál en esta administración vamos a poder disfrutar y cuáles se quedarán pendientes para la siguiente administración. Y voy a presentar a nuestros panelistas, que nos disculpen las damas que hoy nos acompañan, porque voy a empezar del lado derecho, pero a ellas vamos a darles primero la voz. Así que está con nosotros el secretario de Transporte, Diego Monraz. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias, Rocío, por la invitación. Muy amable. Y está con nosotros Patricia Martínez, directora de IMEPLAN, que es el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara. Pati, muchas gracias. Al contrario, gracias y buenos días, Rocío. Buenos días. Y también está con nosotros Blanca Minerva Magaña, comisario vial, que es una parte fundamental en todo este proyecto. Blanca, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Este domingo también. Muchas gracias. Y Margarita Sierra, quien es secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, nos dirá quiénes participaron, la gran cantidad de población que participó, porque este proyecto pues es de ustedes. Ustedes participaron. Margarita, gracias. Pues aquí nos da mucho gusto lo que vamos a compartir el día de hoy, Rocío. Muchas gracias. Y el ingeniero David Zamora, secretario de Infraestructura y Obra Pública, que nos dice las obras que van a arrancar, también los dineros, inversión bipartita, tripartita. Muchas gracias, ingeniero. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias Rocío. por estar Buenos aquí días. este domingo. Y René Caro Gómez, coordinador de gestión del territorio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rocío. Con mucho gusto. Pues están todos los involucrados. Ahora usted que esté muy pendiente y de su televisor en la comodidad de su hogar para que le digamos paso a paso cómo fue este proyecto del Plan Integral de Movilidad. ¿Quiénes participaron? ¿Cuántos estuvieron incluidos? Margarita, adelante. Pues la idea y el objetivo era generar un amplio proceso de diálogo con la ciudadanía en general. La ciudadanía, sobre todo la que está impactada por la vialidad López Mateos. Entonces, para hacer este trabajo de diálogos participativos, teníamos 5 diferentes maneras de trabajar, con 5 metodologías distintas. Primero, abrimos un repositorio donde los interesados nos podían mandar desde sus propuestas, artículos, tesis, y logramos conjuntar alrededor de 400, ¿verdad, Patricia? Entonces, en ese repositorio nada más nos mandaban y estuvimos analizándolo con el IMEPLAN. Y luego teníamos algo que es súper importante y quiero presumirles hoy. Teníamos una app que se llama Maptioner y es donde hicimos un cuestionario en línea. Participaron más de 40 y tantas mil gentes, pero terminaron el cuestionario 35,717 personas. Pero ayer nos habló la CEO de Maptioner, que está en Noruega, que está impactada de lo que pasó con esta, realmente, ¿qué es esto? De esta ¿Qué es esta encuesta? claro. ¿Qué es esta participación? Y entonces pidió que le mandáramos un resumen de lo que pasó, de lo que estamos haciendo, porque lo quiere publicar en todas sus redes, porque nunca habían tenido un impacto como este. Claro. Quiero presumir un poco. Entonces, 35,717 propuestas. Luego hicimos también un cuestionario en casa habitación, en los 3 municipios que están impactados. Que son los que... Pues Tlajomulco, Bien. Zapopan y Guadalajara. En Guadalajara se hicieron 440 encuestas en casa, en Zapopan 333 y en Tlajomulco 591. Entonces se trabajó directamente casa por casa, porque una cosa es el cuestionario en línea y otra cosa era la necesidad de trabajar con la gente directamente. Luego trabajamos con la comisaria Blanca Minerva, que realmente hizo un trabajo impresionante. Trabajó en 33 intersecciones, o sea, en 33 semáforos distintos con su equipo y tuvieron 8,098 activaciones. Aquí más que encuesta eran 5 preguntas y nos pudimos realmente ver qué pasaba con los automovilistas, porque era la única realmente trabajo que se hacía con los automovilistas. Y tenemos, pues detectamos muchas cosas en ese sentido. Finalmente, algo que fue productivísimo fueron las mesas de diálogo. Hicimos 118 mesas. 118 mesas de diálogo. Bien. En 34 sedes diferentes y tuvimos 945 participantes.
¿Y por qué fue muy interesante esto? Porque en las mesas teníamos al facilitador, al relator, y la gente participaba realmente dialogando con lo que ellos veían como sus problemáticas y sus soluciones. Fue interesantísimo porque tuvimos mesas con los vecinos, mesas con las escuelas, mesas con los abogados, mesas con los arquitectos. Tuvimos una mesa muy interesante con las cúpulas de las cámaras y realmente la forma de participar de todos fue súper activa y todos ponían todos sus problemas y también sus soluciones. Entonces, como se dan cuenta, tuvimos, ¿qué será? Alrededor de 50,000 personas participando, pero ¿cuántas propuestas eran, Patricia? Sí, 150,000 interacciones. Bien, perfecto. Entonces, Margarita, tu primera participación es sobre todo esta consulta que se hizo, donde la ciudadanía estuvo presente, donde se presentaron todos estos proyectos y donde este plan nos queda claro que fue de la ciudadanía. Fíjate que lo que es muy importante rescatar, para estos diálogos se hicieron diferentes metodologías, y eso fue clave, porque no puedes hacer lo mismo en una casa habitación que en un semáforo, que en un cuestionario en línea. Bien. Entonces una consulta, yo le digo la madre de todas, porque se usó todos los saberes que tenemos y logramos que Patricia sistematizara las 150,000 propuestas. Y precisamente le platicamos, que Patricia nos comente, Pati, de cómo toda esta lluvia de información canalizarla en este proyecto. Así que adelante. Por supuesto, pues ahí justo destacaría que este es un ejercicio referente para abordar una problemática de la ciudad. De estos 5 ejercicios que menciona Margarita, nosotros identificamos 150,000 interacciones. ¿A qué me refiero con esto? No puedo decir que son 150,000 propuestas como tal, porque en algunos casos son menciones. Por ejemplo, había gente que decía transporte público. Entonces, lo tomábamos como a favor de una construcción de una propuesta sobre transporte público. O había otras que decían no segundo piso, por ejemplo. Pero así identificamos entre propuestas y este tipo de menciones 150,000. Estas 150,000 lo que hicimos fue agruparlas en distintos temas que nos permitieran entregarle al gobierno del estado un insumo que prácticamente lo que hace es conjuntar un saber ciudadano, capitalizar la experiencia de las personas que viven alrededor de López Mateos, que circulan por ahí, que tienen algún contacto o interacción con la avenida. ¿Qué resultó de este ejercicio participativo? Mencionaría primero 3 grandes conclusiones. El problema no es el problema de López Mateos, no es de una vialidad. Es un problema de visión de ciudad que afecta la movilidad de la zona sur. Por lo tanto, contrario a lo que muchas personas esperaban, que saliéramos a decir hay una sola solución, al contrario, es un conjunto de acciones con una estrategia que lo que hacen es promover una movilidad mucho más eficiente y segura para las personas. Y una tercera conclusión muy importante para este ejercicio es que López Mateos necesita de una propuesta integral y colectiva. Y con colectiva me refiero a que no solamente la solución viene del gobierno, también viene del sector privado, de la academia. Hay 300 planteles educativos alrededor de este corredor, entonces las escuelas tienen un papel importante aquí y por supuesto de las personas, de los ciudadanos y de las ciudadanas. ¿Cuánto es el tramo? ¿Cuánto es lo que se estudió, se planeó y se va a echar a andar? ¿Cuántos kilómetros son? En el ejercicio de participación y el análisis que nosotros hicimos son 32 kilómetros prácticamente, están abarcando 3 municipios, iniciamos Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco. Bien. Y aquí me das pie para decir, curiosamente, ¿cómo estuvieron orientadas las respuestas o las propuestas, mejor dicho, por municipio? En Tlajomulco las personas se relacionaban más con el tema de mejoras a la vialidad, vías alternas y transporte público. En Guadalajara, propuestas que tienen que ver cómo nos organizamos para eficientar nuestros viajes. Por ejemplo, haciendo este trabajo híbrido, una parte de la casa, no todos los días estar trasladándonos a nuestra oficina, compartir el auto. Y en el caso de Zapopan, pues también hay una tendencia hacia las reducciones de transporte público. Y para ir aterrizando, queremos decir, ¿cuáles serían esas rutas? ¿Cómo sería esta
pues conectividad, y el secretario nos puede comentar primero las rutas. Vamos primero a la conectividad. Vamos contigo, René, primero, y el secretario que nos diga precisamente cómo sería pues ya el funcionamiento de estas rutas. Gracias, Rocío. Efectivamente, como te comenta tanto Margarita, todo el proceso de consulta y luego Patti sobre la sistematización, o sea, analizar lo que la gente nos dijo, para tener unas ciertas conclusiones que nos sirvieran para armar un plan. Y ese plan obviamente es una respuesta sobre lo que nos dijo la gente. Y la gente, como ya dijo Patti, nos dijo desde la solución que ellos proponen afuera de su casa, porque es lo que viven todos los días, hasta lo que propusieron académicos y lo que propusieron especialistas en las mesas de trabajo. O sea, tenemos una gran variedad de participaciones que nos sirvieron para integrar un plan, pues lógicamente que atiende desde lo inmediato, lo que requiere infraestructura muy importante y lo que requiere cambios también en nuestra cultura sobre cómo nos trasladamos, cómo usamos las vialidades. Entonces, hay 6 ejes. Este plan lo organizamos a partir de 6 ejes. El primero, lógicamente, tiene que ver con transporte público. Creemos que es con el transporte público como se va a mejorar, se va a hacer más eficiente los traslados de las personas, no, como dijo Patti, con una solución particular. Ya seguramente Patti te va a decir sobre cuántas menciones tuvieron ese proyecto del segundo piso que estuvo en la conversación pública durante muchas semanas, y nos llamó la atención porque prácticamente rondó el 1%, una cosa así, ya te dirá Patti. Pero después del transporte público, las rutas alternas, cómo se mueve la gente que vive por allá y cómo poder hacerlo de una manera más eficiente. Y luego algo que tiene que ver con las personas que tenían comentarios sobre su día a día, que es cómo organizar a partir de pequeñas acciones de muy bajo costo, pero de muy alto impacto. O sea, aquí si me cambian las boyas, si podemos entrar a la vuelta más directamente, si cambian la banqueta, si hacen más accesible esta parte, si el semáforo lo calibran de cierta manera, va a ser más eficiente. Y a eso le llamamos acupunturas urbanas, o sea, un montón de acciones, muchas acciones muy pequeñitas. Que parecieran significantes, pero que en realidad son muy importantes. Son muy para importantes todo el porque proyecto. es para los movimientos del día a día, digamos, ¿no? Si podan este árbol, si la lámpara funciona, si mueven esta señal 10 metros, todo ese tipo de acciones que son muy puntuales. Le llamamos gestión del tránsito y acupunturas urbanas. Después viene todo lo relacionado con normatividad, con reforzar, pues por supuesto ya hablará el secretario Diego sobre ello. El transporte de carga, la regulación de los horarios del transporte de carga. Ojalá sí ya sea una realidad. Y lo va a hacer, Rocío, ya te lo comentará tanto la comisaria Blanca como Diego. Y después, lógicamente, ya lo comentó también Patti sobre el ordenamiento territorial, o sea, qué se puede y qué no se puede, dónde se puede y dónde no se puede construir en esta zona del sur de la ciudad. Y finalmente, algo que ya lo comentamos, que es importantísimo, también hay una parte en la que todos podemos aportar, que es nuestra forma de convivir en el espacio público, en las calles, o sea, la cultura vial. Organizarnos para hacer rondas, para que los viajes no sean de una sola persona por vehículo, el respeto. Involucrar a la población en este proyecto, porque con la cultura al final la gestión del tráfico también tiene que ver con estas cuestiones muy definidas, o sea, darle el paso uno a uno, compartir el automóvil, cuestiones que están relacionadas más con la cultura vial. Así que compusimos este plan con las 6 estrategias y por supuesto ya cada una de esos ejes, de estos 6 ejes, pues tiene sus proyectos con un presupuesto y con momentos donde se van a ir implementando, que es lo que te van a comentar tanto el secretario Diego como el secretario David Zamora, que ya está perfectamente definido cuándo va a suceder cada una de estas acciones. Bien. Nos queda muy claro, entonces, ya vamos entendiendo, nos está quedando claro cómo sería. Nos hace falta ver las rutas norte-sur y también todos los proyectos de obra en toda esta zona. Me están pidiendo un corte y regresamos con el secretario y también con el ingeniero para que nos platique precisamente ya la parte que ellos corresponde y cada una de las estaciones que Vialidad nos puede decir. Regresamos. Regresamos con este plan integral de movilidad en la zona sur, pero a ver, ¿cómo van a estar coordinadas y conectadas las rutas? ¿Ya se van a echar a andar?
¿Cuándo se echarían a andar? ¿Habrá nuevas rutas? ¿Y cuál es la información que le podemos dar a la población de esta nueva ruta, secretario? Claro que sí. Ya se mencionaron pues 6 ejes que se van a estar vertebrando en lo que resta de esta administración. Y uno de ellos muy importante, la columna vertebral de la movilidad. Hoy va a haber 3 millones de viajes en el transporte público en el área metropolitana de Guadalajara. Es el transporte público con su modalidad de masivo. ¿Cuáles son los sistemas de transporte masivo? El tren ligero, los sistemas BRT y también las rutas que hoy anunciamos, una nueva ruta que se va a estructurar de 4 rutas existentes. Vamos a hacer un eje que va a correr por todo López Mateos, desde el norte, donde surge López Mateos en la avenida Colón, hasta donde termina en San Agustín. Ese es el último punto en donde el Estado tiene competencia y en donde está la mancha urbana. Esta ruta, la ruta López Mateos Sur, donde tiene 2 variables, 2 vertientes, una que va a estar transitando por López Mateos y otra que va a recorrer en una especie de 8, cruzando hacia Colón o el antigua Camino Real. Será una ruta que va a estar moviendo más de 17,000 usuarios al día y que va a tener una novedad. Por primera vez van a aparecer los pisos bajos de autobuses articulados. Estos autobuses que ya vimos en la calzada o en periférico de 16 metros que pueden tener más de 150 usuarios, van a estar circulando por López Mateos, pero por el carril de la derecha y con piso bajo. Piso bajo que lo hace más accesible para personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, para niños o de talla baja, y también por un sentido van a estar circulando y en el sentido contrario vamos a estar teniendo también autobuses de piso bajo pero de 12 metros. Vamos a hacer un 8, la gente de Tlajomulco que conoce bien la zona de Colón y Camino Real a Colima, van a ahora conectar esta zona que está más centrada hacia el valle de Tlajomulco para poder convivir con una sola ruta de salida hacia el centro de la ciudad, tocando muy importante el periférico en 2 puntos, en López Mateos donde hay una estación de macro periférico y también con la línea 1 en la estación de Periférico Sur del tren ligero. Este proyecto que ya va a iniciar en 4 meses con estas nuevas rutas que van a tener mayor capacidad y van a tener también mayor certeza y puntualidad para el usuario, que es algo que también pidieron mucho. Oye, pasa el camión, pero pasa lleno y ya no me puedo subir. Exactamente. Salen los autobuses de Tlajomulco ya llenos y en el camino, en Tlaquepaque, en Santa Anita, ya la gente no se puede subir. Por eso es que crecemos la capacidad en el tipo de unidad, pero también en una operación más controlada, más certera, con más certeza para el usuario. Tocan la línea 1 que va a estar hoy desde Colón hasta antiguo Camino Real a Colima, con autobuses de piso bajo, con una mayor capacidad, porque mientras que SIOP, ahorita lo va a platicar el ingeniero Zamora, realiza el proyecto ejecutivo para la construcción y ampliación de la línea 1, esto le va a estar dando salida a esa zona muy poblada de Tlaquepaque y Tlajomulco. Se va a ampliar la línea 1, van a dar más detalles más adelante, y la línea 4, que también vamos a hacer ahorita un corte de en qué va la construcción, y una nueva ruta o sistema de transporte masivo que va a ser la carretera de Chapala pasando por el aeropuerto. Como ya se dijo, López Mateos sí es la arteria principal, pero no es la única que debe de estar cargando con toda la salida del sur de la ciudad. Debe de haber más opciones y eficientar estas opciones. Desde Mariano Otero hasta carretera a Chapala se considera todo este polígono de la zona sur del área metropolitana de Guadalajara, y por eso es que también ya hay una mesa técnica con la SICT y con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, donde ya el proyecto ejecutivo está avanzando para que se tenga por primera vez un sistema de transporte rápido, seguro, allá sí en carril exclusivo, para que llegue al aeropuerto y en una segunda tramo también hasta Chapala. Esta es los 4 proyectos de transporte público masivo que en esta administración algunos se construyen y empiezan a operar. El primero es la nueva ruta de transporte público López Mateos Sur, que empieza a operar en 4 meses, calculamos que por ahí de noviembre, y el segundo va a ser la línea 4 del tren ligero, no solo con proyectos ya en construcción, en elaboración, sino también con presupuesto asignado
Eso es bien importante. Prácticamente la mitad de todo este gran proyecto transeccional ya tiene etiquetados sus recursos y los proyectos ya se están elaborando. Bien, secretario, muchas gracias y vamos con el ingeniero que nos platique precisamente pues, los recursos, las obras enfocadas en este, lo quiero decir así, proyecto muy ambicioso que lo estábamos esperando todos los habitantes de la zona metropolitana, ¿no? Muchas gracias, Rocío. Yo creo que es importante primero separar las cosas. ¿Qué es lo que ya traemos en ejecución? Para ser claros y no confundirnos con los términos. Definitivamente la línea 4. La línea 4, aproximadamente ya ahorita, al día de hoy, más del 22% de avance en su construcción. Estamos trabajando prácticamente el 85% de los frentes, ya con terracerías, liberando derecho de vía y con proyectos ejecutivos a más del 85%. Esto nos va a permitir que en los tiempos establecidos, que yo espero ya los trenes quedaron definidos, todas sus características técnicas, se inicia su fabricación, de que dentro de un año podamos tener los primeros prototipos ya con una vía terminada para empezar a hacer pruebas. Ese es como número uno. Lo otro, ¿qué es lo que arrancamos de proyectos ejecutivos? Definitivamente como proyectos ejecutivos es, porque se deriva de esta consulta, es la ampliación de la línea 1. Es un proyecto de ingeniería no menor. ¿Que sería ingeniero este año? ¿O ya sí, nosotros ahorita estamos trabajando con los términos de referencia, que es lo que te va a marcar, lo que se va a pedir a los proyectistas para poder llegar con este sistema de transporte hasta Ramón Corona. Tiene sus retos técnicos, sobre todo el cruce por el periférico, lo vamos a hacer en un paso inferior. Todo lo demás hay que jugar con el derecho de vía existente para que podamos convivir con el tráfico que se tiene actualmente. El otro proyecto que arrancamos es formalmente ya en la construcción del BRT a Chapala. Si bien tenemos ya preliminares que hemos hecho en la Secretaría, aquí René podrá darle los detalles porque le tocó desarrollarlo cuando estuvo con nosotros. El otro proyecto muy importante que es, y más que nada por las afectaciones para que pueda ser completamente viable, es la conexión de Mariano Otero, desde López Mateos hasta llegar a Santa María, pero de ahí ya tienes articulaciones que te van a permitir llegar hasta Vallarta, pasando por el Estadio de las Chivas, y que prácticamente te saca a la altura de aviación. Pero hay que revisar con los municipios, hay que liberar el derecho de vía y completar los proyectos ejecutivos. El otro muy importante es la ampliación a 6 carriles de López Mateos, de San Agustín en específico, hasta Santa Cruz de las Flores. Si bien ya hay preliminares y hay un registro que tiene la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero hay que afinarlo con las condiciones actuales ya igual de tenencia de la tierra para que sea factible su ejecución. De que es factible, no tengo la menor duda. Esto es algo que llevamos de la mano con la Secretaría. Hace aproximadamente un mes estuvimos con el señor gobernador, con el secretario, y vemos con buenos ojos, es terminar el proyecto ejecutivo, validarlo y iniciar las gestiones para que esto pueda tener ya acceso a recursos federales para que sea una realidad. Aquí hablando de los recursos federales, ingeniero, entonces para decirle a la población, será una inversión de este gran proyecto tripartita. Sí, es que tenemos en zona López Mateos, por su naturaleza, pues es una carretera federal. La carretera Chapala es una carretera federal. Y ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo con la federación. No va a ser, va a ser un caso similar que tenemos con la línea 4, donde estamos participando la federación, privados y el propio Estado. Pero bueno, hay que definir exactamente con el proyecto ejecutivo los costos para poder de ahí partir de cómo serían esas inversiones. ¿Todavía no sabemos el costo de todo este proyecto, secretario? Se tienen costos estimados, pero definitivamente hasta que ya tienes todo totalmente definido, se sabe un costo final. Bien. La otra parte importante es
lo que iniciamos de obra. O sea, primero fue, ¿qué es lo que ya estoy haciendo, línea 4? ¿Qué entra en proyecto ejecutivo? ¿Y qué es lo que derivado de esta consulta fue fondeado por el señor gobernador? Estamos hablando de aproximadamente 282 millones de pesos, que consiste en la interconectividad en lo que es San Agustín, en la parte de Tlajomulco, incluyendo la carretera que va de San Sebastián a Santa María, y la otra parte que es la interconexión de toda la zona Valles desde Adolf Horth para sacar una vialidad directa hacia la carretera San Sebastián, que es donde tenemos a la altura de la Presa El Cuervo una estación de la línea 4. Estos recursos se están únicamente viendo los últimos detalles del proyecto, pero estamos a 15 días de que salgan las convocatorias para iniciar estos trabajos. Bien, muy bien, ingeniero. Nos falta la opinión de la participación de la Policía Vial, que al regresar de este corte que me están pidiendo, vamos a platicar con Blanca para que nos dé todos estos datos. Y ahora sí también comentarles cuándo veremos los primeros resultados y qué porcentaje de la población se verá beneficiada, secretario, Pati, con todo este proyecto, René, con todo este proyecto, decir, bueno, el 20% de la población que usa un vehículo de transporte se verá beneficiada en la zona metropolitana. Entonces regresamos. Bien, sí. Aquí en los cortes nos ponemos de acuerdo para ver precisamente los puntos que nos hace falta. Margarita, ¿quería comentar algo? René. Bien, pero primero quisiéramos escuchar a la Policía Vial, porque va a haber paradas y yo digo, bueno, yo dejo mi vehículo y si me van a dar esa oportunidad de tener esa agilidad para llegar a mi trabajo o llegar a mis compromisos, pues sería ideal. Platícanos, ¿cómo participó Policía Vial en todo este proyecto? Bien, muy buenos días. Por parte de nosotros se hicieron parte de las encuestas que manejó la secretaria Margarita Sierra. De igual manera, lo que vamos a operar a partir del 15 de mayo nosotros, pues serán los 5 puntos que ya mencionaron, donde estarán los agentes viales. Esto es para agilizar las vialidades, para desbloquear en algún momento cuando se tenga algún percance vial. Tendremos en la Glorieta Colón un grupo de agentes viales en coordinación con el área de transporte, del área de peritos, para poder agilizar tener una respuesta inmediata a la ciudadanía y poder desbloquear para que tenga la mayor agilidad. Sería en la Glorieta Colón, sería en Lázaro Cárdenas, sería en Periférico, Flextronic y Plaza Outlet. Esos serían los puntos donde nosotros tendríamos agentes de igual manera recorriendo. Ahí tendremos un grupo tanto de Policía Vial como de peritos para darle la atención a la ciudadanía, pero aún así tendremos en esos tramos recorridos de motociclistas, de la Policía Vial para poder... Y de tráfico pesado, que ya va a haber un orden también, un horario que era como nuestro dolor de cabeza, los motociclistas, el tráfico pesado con sus horarios, y que yo creo que ya le daría una gran agilidad a esta zona tan conflictiva. Ese es el proyecto, definitivamente, de brindarle esa facilidad. A la ciudadanía de circular. Bien. A mí me gustaría que participen en este tercer bloque para después dar las conclusiones, secretario, Pati, René, de puntos que nos hayan hecho falta para dar una explicación también más clara de lo que es este proyecto de movilidad. Sí, si me permiten complementar lo que mencionaba la comisaria Blanca Minerva, el transporte de carga tiene una regulación, el IMEPLAN desde el año pasado ayudó al área metropolitana a tener un modelo de regulación para restricción de transporte de carga, y quiero ser muy claro en este tema. Estamos hablando de trailers y dobles trailers. Bien. No de las camionetas de 3 toneladas o de los tortons que van al mercado de abastos con sus frutas y verduras. Estos están abiertos 24 horas al día, cualquier día de la semana, en las vialidades principales de la ciudad. Estamos hablando de los trailers con contenedores, trailers o fulles, que son los dobles que vienen de Manzanillo principalmente, que hay que entender que es la entrada de la industria de Jalisco. Jalisco hoy está a la vanguardia como un gran clúster de desarrollo tecnológico, y es gracias también a que tenemos el puerto de Manzanillo aquí cerca y que tenemos
que permitir con orden la entrada de estos grandes trailers. Ellos no pueden entrar ni salir en la avenida López Mateos, desde San Agustín hasta el periférico, de 6 a 9 de la mañana. Estos módulos que acaba de mencionar la comisaría vial van a servir en esos dos fines: regular y sancionar si es que un tráiler se quiere meter en un horario que son los de mayor tráfico y de entrada de escuelas y salidas de los centros habitacionales, pero también, posteriormente a ello, que sepamos que sí está permitida, que es súper necesaria la entrada de transporte de carga y de tráilers a nuestra ciudad, excepto 6 a 9 de la mañana. Aparte, el otro objetivo que mencionaban, de agilización del tráfico y también liberación de aquellos choques que no son los lamineros básicos. Ellos ya tienen un protocolo, pero hay otros choques donde hay cruce de vías, donde es algún vehículo sin seguro. Va a haber grúas en estos puntos para ir a destrabar y mover de manera inmediata dichos percances. Creo que esto ya se va a empezar a notar a partir del 15 de mayo y vendrán otros pasos más, como por ejemplo la entrada de este troncal sur 1 y 2 y troncal norte a partir del 1 de noviembre. Y posteriormente, como mencionaba el ingeniero Zamora, en un año ya vamos a estar viendo pruebas preoperativas de la línea 4. Muy bien. Pati, ¿usted iba a mencionar algo? Sí, un dato que complemente, que nos ayuda a dimensionar. Cuando vemos los resultados globales de todos los ejercicios que se hicieron en los diálogos, el tema que más resalta es el transporte de carga. Y ahorita, justo lo que explicaba Diego, doy un dato. Al año circulan por el corredor López Mateos 3.5 millones de contenedores de carga. Ya vemos, entonces. Tan solo eso nos da una idea de lo que siente una mamá que está llevando a sus hijos a la escuela a las 7 de la mañana y que va a un lado total, con un tráiler, ¿no? Entonces, ese es un dato que me parece importante y añado dos más, Rocío, si me permites. Después de transporte de carga, las mejoras viales fue el otro tema más mencionado, que tiene que ver con cómo hacemos estas adecuaciones que nos permitan un mejor tránsito. Y después está el transporte público. Por eso, de ahí la justificación de todas las acciones que se están proponiendo. Y un dato muy curioso es que 78% de las personas que respondieron el formulario en línea son automovilistas. Son, yo creo que los que circulan constantemente, ¿no? La zona. Exacto. Y la de la carretera Chapala, que también se me hace muy importante. Corrijo el dato, perdón. Del 100% de los automovilistas que respondieron a la encuesta en línea, 78% dijeron: proponemos que sea una solución con transporte público. Ese es un dato muy importante. Entonces, es por eso no el segundo nivel ni otro tipo de proyectos. O sea, las personas que encuestaron y que aquí también Margarita podía implementar, ellos propusieron más rutas, ampliación, más conectividad. Exacto. O sea, lo que ustedes están planteando. Exacto. Entonces, y sobre todo lo de Blanca Minerva, esto de los ocelotes, que son 5 puntos especiales, como dijo Blanca y como dijo Diego, la ciudadanía los pidió, porque quieren resolver esa problemática de cuando quedas atrapado en un choque aquí y acá, o en una descompostura de vehículo, y ni para atrás ni para adelante, pero ni para atrás ni para adelante nadie. Y son choquecitos lamineros, ¿no? O sea, que más lamineros, más allá de lamineros, también hay descompostura y todo. Exacto. Y entonces Blanca ya tiene la posibilidad de llegar en moto a ese lugar y solucionar o jalar el coche o hacer algo. Y creo que esa es una de las cosas que más planteaban, porque no hay manera de solucionarlo ahorita, porque ¿por dónde sales? Pero a ver, si habrá capacidad para todo este proyecto, capacidad con elementos, capacidad también de la obra, o sea, de que nos puede decir, esto sí va a tener buen resultado, ¿sí? Sí, claro. Yo diría que sí, por supuesto. Está planteado, como decía anteriormente, en acciones inmediatas, acciones a un corto plazo y acciones a mediano plazo. Es un tema complejo, ya lo sabemos todos, es una problemática con muchas variables que lógicamente vamos a ir atendiendo, pero no son soluciones inmediatas. Tenemos que ir consiguiendo mejorar la situación poco a poco. Y por ejemplo, con este tema que decía anteriormente y lo acaba de comentar Margarita, sobre que la gente nos dijo: la señal, corten el poda en el árbol, este tipo de cosas. Y quien les dijo, René, fueron los que circulan todos los días, hasta 3 o 4 veces, para ir a su casa, a la escuela, llevar a los niños, regresar y todo eso. Y partimos de ese conocimiento, y hay 91 millones de pesos este año para que podamos arreglar todas estas cuestiones que nos pidieron. Por ejemplo, hay 50 millones de pesos, porque preguntabas de los recursos para esos 5 módulos
para que sí tengan sus motos, tengan sus grúas, tengan personal para que puedan atender la situación. Pati, ¿quieres tú agregar algo? Y quisiera preguntarle algo al ingeniero. 3 datos básicos que me comentabas hace un momento. De las personas que opinaron que querían un segundo piso, fueron únicamente el 1.9% de estas 150,000 interacciones. Y personas que pidieron más infraestructura para el auto, únicamente hubo 2.6% de este tipo de propuestas en las 150,000 interacciones. Y cierro con un dato que me parece muy relevante. Esta estrategia integral en López Mateos podrá impactar a 3.3 millones de personas de la zona sur de la ciudad. Bien. Me están pidiendo un corte, pero quisiera preguntarle, ingeniero, y regresamos, y a todos, dentro de las conclusiones. Eso es un proyecto a mediano y a largo plazo. Pero ¿qué va a pasar si este proyecto está incluyendo todo el plan urbano de crecimiento, de edificios, de fraccionamientos en toda la zona? Porque lo que, por ejemplo, esta administración hizo, pues es desahogar y hacer un plan. Pero yo creo que aquí hay que también pensar a mediano y largo plazo con las construcciones, con los edificios, con el crecimiento vertical, que también nos va a generar una gran cantidad de habitantes, ¿verdad? Que quieren pues moverse en la zona. Entonces vamos a este corte y regresando, que nos platiquen ya ustedes esta pregunta general y las conclusiones. Vamos a pedir al director más horas aquí este programa, de verdad, porque hay mucho que decir. Regresamos. Bueno, ya cedimos el tiempo, ya nos vamos a despedir para darles más tiempo. Y le comento rápidamente que va a haber más programas para poder familiarizar. Esto de la cultura vial es muy importante. Así que, Pati, ¿cómo concluye? ¿Cómo concluye con toda esta información y con la pregunta que dimos al aire? Así es, como lo decía al principio, una de las grandes conclusiones es que este es un tema de visión de ciudad. Desde el año 2010 se empezó a implementar una estrategia que tiene que ver con la contención a la dispersión urbana. ¿Qué significa esto? La ciudad creció de una manera, digámoslo en términos coloquiales, desparramada hacia el sur de la ciudad. Se registró un incremento de hasta un 500% de crecimiento hacia esa zona. Evidentemente hoy estamos viviendo una de las consecuencias que tiene que ver en la forma en cómo nos movemos. Esta política que se inició en el 2010 cuando estaba Enrique Alfaro en el gobierno de Tlajomulco, que tuvo que ver con poner orden al desarrollo en esta parte de la ciudad, se reforzó en el 2016 cuando se hizo el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Hoy, este año, estamos trabajando en la actualización del POTMET 2.0 y justo ahora es cuando vamos a reforzar aún más esta visión que tiene que ver con que las personas tengamos una mejor calidad de vida. ¿Cómo? Viviendo cerca de nuestro centro de trabajo, claro, aprovechando las grandes inversiones que se han hecho en transporte masivo para movernos en transporte. Es decir, que todo lo que necesitamos en nuestro día a día esté cerca y no tengamos que perder tiempo ni recursos, claro, en grandes traslados. Claro, pues no hay mejor escuela que la que esté cerca de tu casa. Exacto. Y también sector salud que esté cerca de tu casa. Margarita, ¿cómo completa usted? Le completaría, Pati. Mucha gente planteó trabajar desde casa, home office, ¿no? Mitad y mitad, o sea, que se pudiera. Nada más un dato, el 72% de las personas que nos respondieron tienen entre 27 y 59 años. Es importante las económicamente tener ese dato. Activas, ¿verdad? Sí, así es. Y el 58%, casi el 60%, utiliza todos los días la avenida. Y el 40% vive en Tlajomulco. Nada más para que vayan dimensionando. Pues casi la mitad, imagínense, en esta zona. Pues muy buenas cifras. Y con Tlajomulco trabajamos muy bien. ¿Cómo concluye rápidamente para Concluyo rápidamente con cultura vial. Fue una de las cuestiones más demandadas por los ciudadanos. Tenemos dos dimensiones. Una, la capacitación, y otro, una campaña de información permanente de cultura vial. La capacitación en las escuelas, la capacitación y talleres a vecinos, a empresarios y todo, y a pues realmente cuando vas a sacar tu licencia, tener un curso de capacitación. Ahí está. Entonces estamos en eso. Y una campaña fuerte de cultura vial. Bien. Muchas gracias, Margarita. Vamos con el coordinador, con el secretario. Vamos contigo, Diego. Adelante, Diego. Retomo el compromiso de la cultura vial que se mencionó en este gran plan integral, mencionando que ya tenemos 30 centros escolares, los más cercanos al corredor de López Mateos y de Avenida Colón, que en conjunto con el Ayuntamiento de Tlajomulco y de Zapopan ya estamos haciendo los primeros
planes de movilidad escolar en estos centros educativos que pasan a más de 300 alumnos y que hoy son los que lleva la mamá y el niño. Estamos trabajando para fomentar el carpool, que son los vehículos compartidos, para fomentar el transporte escolar, que cada escuela tenga una oferta de transporte escolar para hacer rutas de sus alumnos y que los jóvenes que ya van a educación media y superior y quieran entrar al estacionamiento de la escuela tengan que llevar el vehículo completo. Este tipo de acciones van ayudando de paso en paso, de uno en uno, a seguir mitigando y tranquilizando las horas pico. El transporte público, volvemos otra vez nada más a señalar, si nos pueden poner en pantalla, la novedad de estos autobuses articulados y de esta ruta que va a estar dando un servicio de 82.8 kilómetros. Hay una inversión que ya se está pidiendo de unidades de 80 millones de pesos. Esta es una acción a corto plazo. Esto lo vamos a ver antes del 1 de noviembre y estas unidades van a ser para la ruta sur, las grandes de color rojo articuladas, que caben 150 personas, en lugar de movernos una persona en un vehículo, 150 en una de estas grandes unidades. Y con una novedad y también ventaja, con la tarjeta de Mi Movilidad, van a poder hacer transbordos con descuento entre la parte sur y la norte, y también es la misma tarjeta que ya utilizan para moverse en el macro periférico o en el tren ligero, que entre macro y tren ligero también otorgan descuentos. Hay que pensar también en movernos de manera más económica, más sustentable, más segura. Claro, gracias. Y bueno, vamos ahora con el secretario y concluimos con el coordinador René. Vamos, ingeniero. Muchas gracias, Rocío. Definitivamente es un gran reto técnico, pero ve nada más el equipo de trabajo que tenemos sobre en el todo los de gobierno este del lado de las Estado. mujeres, que es un equipazo, sin agraviar aquí a los caballeros. Las pruebas están a la vista, el macroperiférico, la actual línea 4. Y bueno, tenemos una Cámara de Industria de Construcción totalmente fortalecida. Claro. En estos proyectos, en la construcción, definitivamente colegios, insisto, todos los constructores jaliscienses estén o no en la Cámara, tienen una parte importante, pero hay algo que no puedo dejar a un lado. Sí. Darle las gracias a la ciudadanía por el apoyo. Ahorita todas las obras que hemos realizado, si no ha sido por el apoyo de los ciudadanos, pues no fueran factibles. Y aquí mi estimada comisaria, estaremos haciendo las programaciones de los inicios, procuraremos en lo máximo no colapsar esta zona que de por sí tiene esta problemática, pero para dar resultados inmediatos y que esto pueda el ciudadano ver, como el caso de Adolf Horn, que ya está en funcionamiento. Sí, que también era ahí un dolor de cabeza esta avenida. Por eso ahí le voy a seguir pidiendo a la ciudadanía su apoyo, igualmente Cámara Nacional de Industria de Construcción y así como los colegios. Bien, pues yo creo que lo que comentaban, que este es un proyecto que hace referente a nuestro Estado en el sentido de que participamos. Lo que queremos, una gran seguridad en la movilidad, proyectos estables que nos generen el que tengamos cerca de casa todo y para la familia. Y bueno, aquí ya el coordinador René que nos dé la conclusión de este proyecto. Claro que sí, Rocío. Pues de nuevo agradecer el espacio para que el equipo del gobierno del Estado pueda venir a hablarles de lo que estamos haciendo y efectivamente decir que es un proyecto muy ambicioso. Es muy ambicioso porque requiere una inversión muy fuerte, 28,000 millones de pesos es lo que estamos calculando, pero insistir en que ya están programados, ya tenemos en proceso prácticamente la mitad, 13,000 millones de pesos ya están en curso, ya los explicaba tanto el ingeniero Zamora como Diego Monraz, el secretario de Transporte. Pero también creemos que es ambicioso porque no todo se va a poder concluir en esta administración del gobernador Enrique Alfaro, pero sí vamos a dejar un plan con proyectos ejecutivos, de manera que, y lo ambicioso me parece que es eso, que a partir del proceso por el que inició todo esto, que es consultándole a la gente qué necesita, cuál era su visión de ciudad, como decía Patti, que lo hagan suyo. Que este plan ya no sea del gobierno, sino que sea el plan de las personas, de manera que cuando vayan los candidatos en las próximas elecciones a proponer proyectos que digan, oye, recuerda, hay un plan, ¿por qué no mejor le seguimos con el plan? Y de esa manera es mucho más probable que
logremos resultados que si empezamos a improvisar a otras acciones, a otros planes que no vayan en la misma dirección. Me parece que lo más importante es el proceso. Claro, el proceso que hemos tenido y la construcción de una visión en común, que ya lo decíamos en este panel, y que le apostemos todos a construir ese plan. Y apostarle en la cultura vial. Yo creo que mientras más capacitados estemos todos en cultura vial, yo creo que esto va a ser una realidad y va a ser luz verde. ¿Verdad, secretario? Muy bien, así es. Pues muchísimas gracias. Tenemos más tiempo para terminar. Bueno, tenemos 2 minutos y medio más. Ya nos dejó todo el tiempo aquí la comisaria, ¿verdad? Pero aquí esa cultura vial, ojalá, comisaria, que regresen los peritos itinerantes que andaban en moto, que nos pueden ayudar muchísimo, porque a veces vas desde Tlajomulco y resulta que hay un choque aquí en la Minerva y dices, bueno, todo un tramo, impacta, ¿verdad? Y impacta todo lo que es esta vía. Qué bueno que integraron a la población. Margarita, Pati, qué bueno. Adelante, Margarita. Tenemos Quisiera nada más decir que este ejercicio es muy importante en el sentido de que se hizo este amplio diálogo, Claro. pero que el gobierno de Jalisco respondió al diálogo. Entonces, yo te decía al principio, es un trabajo redondo, desde la participación del vecino y del empresario hasta todos los que participaron, pero también el gobernador y su equipo logró una respuesta a cada una de las propuestas de los ciudadanos. Y eso, a mí, como Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, me da un enorme orgullo saber que el gobierno está escuchando activamente a la ciudadanía. Claro, y la numeralia muy clara que nos comentaba Pati y usted, Margarita, porque ahí vemos el porcentaje de los que apoyaron a un proyecto, de los que no. Ahora, ¿quiénes participaron? ¿Estudiantes, profesionistas? ¿Solamente fue zona metropolitana o de otros estados quisieron apoyar? A ver, ese es un dato Fue interesante. únicamente el área metropolitana y estuvo abierta a todas las personas interesadas. Entonces hubo profesionistas, hasta ingenieros, hasta Arquitectos, hubo mesas arquitectos. muy técnicas, gente de universidades, de distintos sectores, asociaciones vecinales, de transportistas, directoras, maestras de escuelas. Los diversos. primeros resultados ya los veremos el 15 de mayo, me dice. 15 de mayo y Bien. la participación ciudadana continúa porque la próxima semana tenemos una reunión con las cámaras de transportistas y de la industria. Bien. Secretario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Diego Felicidades Monraz. por el Gracias, programa. Pati. Gracias, Pati Martínez.